Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados. Fue el primer libro impreso de toda la historia, el que ha tenido más ventas alrededor del mundo y el más traducido a todos los idiomas. El banquete ceremonial de Cuento de Hadas está servido. Para quienes creen o no, estas son las 5 verdades bíblicas que nos gustaría conocer. El Evangelio de Judas es un texto eliminado de la cultura cristiana que se creía desaparecido hasta su hallazgo en Egipto en el año de 1970. Se cree que fue compuesto durante el siglo II, alrededor del año 130 de nuestra era. En 2006, la sociedad National Geographic hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito, indicando que se trata de las revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote en una conversación privada 3 días antes de la Pascua. Escrito solamente en tercera persona, el texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente con Judas, que aparece como el discípulo favorito de Jesús. Según este evangelio, Judas entregó a su maestro a los romanos, siguiendo órdenes del propio Jesús, quien profetizó: tú serás el 13º y serás maldito por generaciones y vendrás para reinar sobre ellos. A este evangelio se lo ha catalogado como una creencia controvertida o muy novedosa, lo que impediría considerarlo cristiano, por cuanto no tiene prácticamente nada en común con la fe cristiana tradicional, excepto el empleo de los nombres de Jesús y Judas. En su página 47, Judas menciona que recibió algún dinero y se lo entregó a ellos, pues ahora Jesús se lo agradece, ya que prepara el momento en que el maestro quedará liberado del cuerpo, lo que le permite regresar al reino grande e ilimitado, cuya inmensidad no ha visto ninguna generación de ángeles. Y termina con Judas entregando a Jesús ante los sumos sacerdotes, sin incluir ninguna mención de la crucifixión o de la resurrección. Flavio Josefo fue un historiador judío fariseo, nacido en el año 37 de nuestra era, considerado por los judíos un traidor por servir al Imperio Romano, famoso en cierta parte al haber escrito frases acerca de la existencia de Jesucristo, principalmente en el libro Antigüedades Judías, publicado en el año 93 de nuestra era. Se lo menciona en vagas ocasiones. En un texto señala que por aquel tiempo existió un hombre llamado Jesús, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Pero no es el único historiador. Tácito, en el año 116, escribió lo siguiente: los cristianos toman el nombre de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato, y así podríamos nombrar a Suetonio y Plinio el Joven. Pero cabe señalar que las autenticidades de todos estos autores y textos han sido muy cuestionadas, pues se basan en testimonios de esclavos cristianos y otros encarcelados que escucharon rumores de parientes muy lejanos acerca de la existencia de un tal Mesías. Actualmente no existe prueba contundente que avale la vida de Jesucristo aquí en la tierra, lo que parece increíble, pues un hecho que se supone tan importante está escasamente mencionado.
y los lugares venerados en Tierra Santa no constituyen prueba alguna, pues son solo supuestas demarcaciones que se hicieron por alguna tradición judía y no basado en la realidad. Moisés fue un supuesto príncipe egipcio rescatado de una cesta de mimbre hebrea, llegando a ser uno de los líderes espirituales más grande de todos los tiempos. En todas las religiones abrahámicas, como el cristianismo o el islam, se lo venera como el profeta más sabio que condujo a los pueblos hacia la tierra prometida. Pero esto son solo testimonios literarios, escritos en base de la tradición judía, sin prueba de existencia alguna. Descubrimientos arqueológicos en Egipto e Israel demostraron que en siglos anteriores a la cristiandad, la idea de Moisés fue transmitida gracias a sucesos traumáticos que vivieron los faraones de la 13ª dinastía, como las enfermedades de la peste bubónica, la gripe y la poliomielitis, que asolaron las orillas del río Nilo, además de otra idea que fue catalogada como cierta y en la cual dice que la migración de varios egipcios ocurrió en la misma época, alentados por un sacerdote local hacia la actual Palestina, debido a las epidemias mencionadas y a la falta de recursos alimenticios que afrontaba el imperio en aquel entonces. Además, no se encontró huella alguna de hebreos que vivieran de esclavos en Egipto en aquel entonces. Tal parece que la idea de Moisés es tan real como la historia de Ben-Hur. Los evangelios apócrifos son textos no admitidos en la fe tradicional, sea por su significado contrario a las normas canónicas o por revelar detalles que poco gustan al todopoderoso Vaticano. Muy cierto son los múltiples cambios que ha tenido el evangelio a través del tiempo, ocultando detalles que serían incómodos, como la idea exacta que ejecutaría Jesús durante su vida terrenal estratégicamente, pensando desde un inicio en la crucifixión y su posterior resurrección, razón por la cual él mismo se habría entregado a la plebe de su comunidad. Otro dato revelador es la estrecha amistad que habría mantenido con María Magdalena, quien no era para nada una prostituta. Al contrario, era una mujer de clase muy acomodada que simpatizó con la causa rebelde de Jesús. Los evangelios apócrifos se constituyen en una multitud de 61 escritos, papiros, fragmentos y cartas dirigidas al Señor, entre los cuales constan los más destacables como el Evangelio de la venganza del Salvador, en el cual baja a los mismísimos infiernos a derrotar a Satanás, el de San Pedro, María Magdalena o la correspondencia que mantenía Jesucristo con diversos personajes de aquella actualidad, como por ejemplo el rey Álvaro V de Edesa. Y ustedes creían que nuestro Señor no tenía admiradores en aquella época, tal como un rockstar. La historia de los apóstoles no es muy bonita, y aunque quise hacer en este punto el Evangelio de María Magdalena o la niñez de Cristo, no hay pruebas certeras o suficientes sobre estos temas, así que seguirán siendo un misterio. Aunque aseguran que Cristo pasó su niñez y adolescencia en Egipto, regresando periódicamente a Jerusalén y trasladándose de vez en cuando por la península árabe, aprendiendo de textos asirios, el Código de Hammurabi o la ley romana de las 12 tablas, de la cual se explicarían varios principios bíblicos, como por ejemplo el de la otra mejilla. Ahora, uno de los primeros en morir después de Judas fue Santiago, quien predicó en Jerusalén y fue decapitado por Herodes en el año 44.
Otro profeta, Bartolomeo, se dice que predicó en India y fue despellejado vivo con unos cuchillos. Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha en el monte Ararat. Pedro solicitó que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor había muerto. El único que murió aparentemente de muerte natural fue Juan, quien fue liberado muy tardíamente de la cárcel y falleció posteriormente en el año 100, tranquilamente en un lugar desconocido. Amigos, recuerden que no todo lo que se dice en la Biblia puede ser considerado como verdad, pues ese libro fue elegido por un grupo de personas en la modernidad para esclavizar a otros seres humanos. También hay que contrastar ese libro con otros que no nos permiten leer. Espero les haya gustado el video de esta semana y por supuesto suscríbanse, comenten y compartan con todos sus amigos. Espero visiten los enlaces para la próxima hacer videos mucho mejores. Me despido, hasta la próxima.